Bienvenidos al curso de Fundamento de Redes, basado en Microsoft Official Academy Course, examen 98366. El tema que vamos a ver el día de hoy es identificando topologías de red. Las topologías que vamos a ver en este curso es la topología de bus, la topología en anillo, la topología en estrella y la topología en malla. Una topología define la estructura de la red. Y hay dos tipos de topologías. La topología física, la cual consiste en el diseño real del cableado de la red, es decir, cómo vamos a encontrar realmente físicamente la red en una organización. Y la topología lógica, que define cómo los hosts van a accesar al medio para apoderarse de él y poder transmitir información. Comencemos con la topología de bus. La topología de bus tiene las siguientes características. Por ejemplo, tiene una línea troncal, que es esta. Esa línea troncal también es conocida como bus. Tiene por ahí hosts que están conectados, ¿verdad?, directamente al bus. Así como vemos. Cabe mencionar que los hosts no necesariamente pueden ser servidores, pueden ser computadoras, pueden ser impresoras o cualquier otro dispositivo que pueda estar conectado a una red. Este tipo de topología tiene unos terminadores que están aquí, precisamente al final de cada extremo. La función de esos terminadores es absorber las señales que se encuentran en este bus, que no fueron aceptados por los hosts. Y ahorita vamos a poner un ejemplo de este tipo. Vamos a ver cómo funciona lógicamente esta topología. Esta topología, supongamos que B va a enviar información a E. Entonces, lo que hace B es ocuparse del medio y envía la información. Al momento de ser enviada la información, cabe mencionar que se envía la información en ambos sentidos del bus. Entonces, la información llega a todos los hosts de la red, absolutamente a todos. Sin embargo, al identificar la trama, que no va dirigido a A, sino a E, entonces lo que hace es rechazarlo. Lo mismo pasa con D y lo mismo pasa con C. Lo rechaza. En el caso de E, sí lo acepta. Entonces él obtiene la información que le envió B. Sin embargo, como ustedes se darán cuenta, el bus está completamente lleno de tramas y de información. Y precisamente los terminadores son los encargados de absorber esas tramas que quedan en este bus para que el bus esté completamente limpio y no hayan colisiones. Las ventajas de este tipo de topología es que el costo de implementación es bajo. Y si un host de la red falla, la red sigue operando. Es decir, por ejemplo, supongamos en este caso que que A falla. Entonces, la red sigue operando de manera normal. Una de las desventajas es que si el bus llegase a tener un daño, entonces ahí sí toda la red dejaría de funcionar. Esa es una de sus desventajas. Otra desventaja que tiene es que el coste de mantenimiento es alto y las fallas son difíciles de identificar o de diagnosticar. Ahora bien, pasemos a la topología en anillo. ¿Cuáles son sus características? La topología en anillo conecta un host al siguiente y el último host al primero. Así se crea un anillo físico. Como ustedes identifican, aquí hay un host, posteriormente hay un enlace, luego vuelve a haber un host, luego otro enlace y así sucesivamente hasta conformar ese anillo. ¿Cuáles son unas de las desventajas de este tipo de red? Una de las desventajas es que si un host
llegase a fallar, entonces prácticamente deja de funcionar la red. O si un enlace, un tramo de un enlace llegase a fallar, entonces también la red deja de funcionar. Esas son una de sus características. Ahora bien, veamos su funcionamiento. En este caso, en este tipo de topología en anillo, hay una trama o testigo que va girando a través del medio. Gira a través del medio en el sentido de las manecillas del reloj. Esa trama o testigo va preguntando a cada host si va a enviar alguna información. Supongamos que llega A y A quieren transmitir información a D. Entonces, A toma el testigo y envía la información. El testigo lo que hace es llegar a B y le pregunta si es D. B identifica la trama e identifica que no es de él, entonces lo deja pasar. Llega a C, C verifica la trama, identifica que no es para él, entonces libera nuevamente el testigo. Llega D, D identifica que A le está enviando información a él. Entonces, toma la información y libera un testigo de confirmación. Llega a E, posteriormente llega A identifica que D obtuvo la información que le envió y posteriormente lo que hace es absorber ese testigo y liberar un testigo nuevo en la red. Y así sucesivamente sigue circulando ese testigo en la red. Ahora bien, pasemos a la topología en estrella. ¿Cuáles son las características que tiene una topología en estrella? Bueno, pues tiene un dispositivo de conexión central, que es este, el cual puede ser, como me lo menciona aquí, un hub, un switch o un router. Otra de sus características es que si falla algún host de la red, sigue operando. Es decir, si falla A, H, G, C o cualquiera de ellos, la red sigue funcionando sin ningún problema. La desventaja es que si falla el dispositivo de conexión central, o sea, cualquiera de ellos, que puede ser el hub, el switch o el router, si ese dispositivo central falla, automáticamente la red deja de funcionar. La ventaja que tiene es que es fácil de diseñar e instalar. Y sí, efectivamente, ¿por qué? Porque solamente se conecta a un dispositivo central y prácticamente de ahí se tiran los enlaces hacia las oficinas, supongamos. Es de fácil mantenimiento, efectivamente, es de muy fácil mantenimiento porque si algún dispositivo o un enlace se llega a dañar, pues solamente quitamos este enlace, este cablecito y colocamos otro. Y es muy económico. Y como les mencioné, si falla el dispositivo de conexión de red, deja de operar toda la red. Esa es una de las ventajas. Ahora, veamos cómo funciona la topología lógica en ese tipo de topología de estrella. Ok, funciona de la siguiente manera. Supongamos que B va a enviar información a F. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a poner dos escenarios. El primer escenario es que este dispositivo central es un switch. El switch es un dispositivo inteligente, como lo vimos en secciones anteriores. ¿Cómo funcionaría si es un switch? B lo que hace es enviar la información al dispositivo central, que es un switch. Como eso es un dispositivo inteligente, el switch tiene una tabla caché ARP en donde tiene identificados las direcciones IPs y las direcciones MAC de cada uno de los dispositivos de la red. Entonces lo que hace es que identifica que B le quiere enviar información a F. F
está identificado por medio del switch en un puerto. Entonces lo que hace el dispositivo central es enviar la información directamente a F. Y F se entera de esa información. Si ustedes identifican aquí, ninguno de los demás dispositivos de la red fueron alertados o no identificaron que B y F tuvieron comunicación. Ahora bien, supongamos que este dispositivo central ya no es un switch, sino que es un hub. Entonces, ya funciona diferente. Porque ese dispositivo no es tan inteligente como un switch. Pongamos el mismo escenario, que B le va a enviar información a F. Entonces, B lo que hace es enviar la información al hub. Y el hub lo que hace es enviarle la información a H, a G, a F, a E, a D y a C. Como ustedes podrán identificar, prácticamente se inunda la red de tramas y esto es susceptible a colisiones dentro de la red. Obviamente, todos los demás dispositivos descartan esta información porque no les interesa, porque identifican que no es para ellos. Sin embargo, ya hay un tráfico en la red que fue generado. Obviamente aquí en este caso, F identifica que es para él y acepta la información. Sin embargo, identifiquen la diferencia del tráfico en la red. Ok, continuamos. Ahora bien, la topología de malla tiene una característica muy especial, que cada nodo está conectado directamente o enlazado a cualquier otro dispositivo. Si ustedes identifican, por ejemplo, todos los dispositivos están entrelazados entre ellos, absolutamente todos. Y sí es cierto, o sea, eso es una ventaja grandísima, porque si este enlace, por ejemplo, se llegase a caer, ¿verdad? Que pueda tener alguna falla, pues tiene 4 enlaces más por donde transmitir. Y la información llega porque llega. Es decir, tiene alta disponibilidad, porque tiene varias rutas por la cual puede llegar la información. Esa es una ventaja grandísima. Sin embargo, esto a la vez se vuelve una desventaja, ¿verdad? O sea, tiene enlaces redundantes, ¿verdad? A estos se llaman enlaces redundantes. Si un enlace falla de la red, sigue operando normalmente, como les mencionaba. Sin embargo, mientras más enlaces, es más costoso. Esta topología prácticamente se vuelve imposible de mantener de manera real. Posiblemente las empresas con mucho dinero y que realmente necesiten que su información sea redundante, podría ocupar este tipo de topologías. Bueno, por el momento es todo y nos vemos en el próximo video.